Muy buena vida, mis queridos suscriptores. Nuevamente su amiga Oyouro desde Monterrey, Nuevo León, México les saluda en su canal favorito Magia, Adivinación y Santería. Permítanme aclarar una cosa antes de cerrar la semana y antes de que pase este asunto, porque me hicieron una corrección en uno de los comentarios en los videos que yo coloqué acerca del Obi, que es el método de adivinación que tenemos en la religión yoruba, las santeras, los santeros e incluso los babalawos. Entonces, este método de adivinación que llamamos Obi, no es que le llamemos Obi al coco. Esta persona me hacía referencia que Obi no quiere decir coco, que Obi quiere decir semilla. Sorpresa, mi querido suscriptor, semilla se dice en Yoruba se dice Irugbin, Irugbin. Así se dice semilla en Yoruba. Coco sí sé que se dice Akbon. Sí lo sé, esa fue la corrección que me hiciste. Nuez, que es con lo que adivinaban originalmente en África, que era la nuez de cola, que era el método adivinatorio que usaban antes de viajar a Cuba, porque en Cuba fue donde se empezó a utilizar el coco. La nuez se llama eso. Y Obi, traducido del Yoruba, quiere decir padre. Obi es la historia de un orisha que lo bajaron a la tierra, como todos los convirtieron en humanos, se les llama Irunmoles cuando bajaron a la tierra. Entonces era lo más blanco, lo más puro que había creado Olodumare, y entonces venía a purificar la humanidad y a cuidar a la humanidad. Eso fue de lo que encargaron a Obi. Obi, como orisha obediente, el más puro en la religión, el más claro en toda la religión, el que tenía mucha sabiduría y mucha bondad, empezó a llenarse de odio, empezó a llenarse de soberbia, de vanidad, etcétera, hasta que Olodumare se enteró, porque el Ewa fue, le chismeó, que Obi se ponía a rechazar a la gente porque no le gustaba que le ensuciaran su palacio, que era blanco como el mármol y el marfil, y sus ropajes eran lo más blanco que nos podamos imaginar y lo más puro que nos podamos imaginar. Era el orisha de la pureza, era el orisha de la blancura en ese entonces, y Obi empezó a podrirse por dentro y a oscurecerse su alma con su ego. Entonces Olodumare, cuando el Ewa va y le cuenta el chisme, baja vestido de mendigo. Olofi, hay unos pataquí donde se dice que fue Olofi, hay otros que dicen que fue Olodumare. Entonces Olofi es la fuerza todopoderosa, Olodumare es la fuerza creadora y Olorun es la fuerza dadora de vida asociado con el sol. Pero vienen siendo prácticamente como la trilogía básica en la religión. Pero bueno, no estamos hablando de eso, ahorita estamos hablando del Obi. Entonces Obi, como orisha desobediente, es castigado por Olodumare, baja Olodumare vestido de mendigo, se le presenta, Obi lo rechaza, y entonces Olodumare le dice: a partir de ahora voy a mostrar a la humanidad todo eso seco, rasposo y oscuro que tienes en el alma por fuera, y lo bueno que tenías lo voy a dejar por dentro para que nadie lo vuelva a ver. Y entonces trácata, que lo convierte en coco. Obi, arrepentido, le pide a Olodumare que lo perdone, y Olodumare lo perdona con una condición: que a partir de ese momento él iba a dedicarse a servir a la humanidad. Y desde entonces se utiliza el coco para adivinar en la religión, unos trocitos de coco circulares, que eso era de lo que hablaba el video que yo les puse para que conocieran las principales letras, pero no basta con las principales letras. Hay otras cosas que se llaman aperitivo. Los aperes, ¿verdad?, son formas en las que cae el coco, que eso casi nadie lo sabe. Miren, ok, este es el apere de Yemayá, y así sucesivamente hay varios aperes. Déjenme ver cuántos les encuentro. Aquí hay otro. Este es el apere de Shango, que es como una flechita, ok. Este es el apere, déjenme ver cuántos les encuentro. Aquí hay otro apere. Este apere es de Oya, si no me equivoco, no, de Ogun, miren. Ok, es un triangulito y un coquito aparte, y así sucesivamente tenemos los aperes de los orichas para poder leer adecuadamente el coco. Y ustedes se preguntarán de dónde salieron los apere o apereti. Casi nadie los conoce, de este libro que se llama Obi. Así es que invito a todos mis seguidores muy seriamente
que antes de hacer una crítica, antes de emitir un juicio, estudien, lean, infórmense. Las palabras que les acabo de pasar en yoruba no tiene chiste. Si tienen alguna duda, consulten Google, el traductor de Google, y pongan del español al yoruba o del yoruba al español. Pueden poner incluso toda una oración en español y les aparece en yoruba, o toda una oración en yoruba y les aparece lo que significa en español. Es de la manera que yo busco los significados de las palabras para poder salir bien de dudas con una fuente confiable. Entonces, este libro se llama Obi, que quiere decir oráculo de la santería cubana. O sea, Obi se le llama al oráculo, al oricha al que pertenece este oráculo. No es que Obi quiera decir coco, no. Le llamamos Obi al método adivinatorio en sí. O al coco se le llama Obi, pero a manera de hablarle al oricha que vive en el coco. No a la fruta, que en realidad no es un fruto, pero al mismo tiempo es una semilla el coco, porque si sembramos el coco de ahí sale una palmera, es semilla. Entonces se le puede llamar Irugbin, se le puede llamar Ogbon, no se le puede llamar Ose, pero Obi se le llama porque Obi del yoruba al español quiere decir padre, y Obi es para, hay quienes dicen que papá quiere decir padre, pero no, papá quiere decir papá, y ya quiere decir mamá. Entonces, y ya mí es como madre mía. Entonces, así sucesivamente las palabras en yoruba, que nos vamos a entretener mucho en eso. Este libro se llama Obi, su autora se llama Ochan Ni Lele. Ochan Ni Lele es su autora. Este libro, su primera edición lo tuvo en el año del 2003, la segunda edición fue en el 2006 y esta edición es jovencita, es del 2001. Yo lo compré por internet. Cómprenlo, es muy buen libro. Vienen muchas oraciones a los orichas muy bonitas y vienen en español y en yoruba. Viene una moyuba muy completa, muy bonita también en yoruba, toda la moyuba. Viene todo el método adivinatorio, cómo se hace para utilizar el coco. Absténganse de adivinar con coco si no son santeros, porque eso es exclusivo de santeros. Ahora que si lo quieren hacer, pues háganlo, nadie se los impide, pero ténganse las consecuencias, ¿ok? Porque quien irrumpe en los secretos de la religión es severamente castigado por los orichas, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso. Al menos esa es nuestra creencia. Y la misma autora en este libro define Obi, aquí donde ustedes ven dice Obi. La autora de este libro define Obi como el hombre que se convirtió en oricha y después cayó en desgracia por su orgullo, convirtiéndose en el coco usado durante la sesión de adivinación. A pesar de ello, Obi sigue siendo un oricha y es tratado con respeto en la santería. Palabras sagradas de este libro, que es el único libro que yo conozco acerca del Obi, método de adivinación afrocubana, en la santería afrocubana, que se realiza con unas cazuelitas de coco así redonditas. En Cuba ni crean que se esmeran mucho en dejarlas redonditas, se cortan 5 porque se utilizan 4 para la adivinación y una se queda como testigo en la cazuelita y se le queda como repuesto, porque si una se llega a romper ya no vale. ¿Ok? El lado oscuro quiere decir que algo positivo. El lado oscuro, el lado claro, perdón, del coco quiere decir positivo y el lado oscuro quiere decir negativo. Y de ahí se desprenden todas las primeras letras que ya les había pasado yo en un video acerca del Obi, que fue el video que despertó precisamente esta polémica acerca de que si Obi quiere decir coco, que si coco quería decir agbón, y luego me quisieron corregir y creo que ya salieron hasta corregidos. Así es que estudien, lean, no se crean todo lo que les dicen, incluso lo que yo les diga, cuestiónenlo. Ustedes lean, infórmense, busquen fuentes confiables. ¿Para qué? Para evitar confusiones y discusiones dentro de nuestra sagrada religión yoruba o religión regla de Ocha y Fa o santería afrocubana, como le quieran llamar. Por lo pronto, hasta aquí les dejo este video y como siempre su amiga Boyouro se despide de todos ustedes. H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Gracias a los ya más de 1100 suscriptores que llevamos hasta el día de hoy. Hasta la próxima, mis queridos suscriptores, que
Que estén muy bien todos mis queridos amigos. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.